Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, o al menos un día interesante, porque hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, y que para muchos de ustedes es de profundo interés. Hablamos de la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en particular, exploraremos si Kerem es su confidente eterno e incondicional. Este título, Hande Erçel, Kerem Bürsin, su confidente eterno e incondicional, nos invita a desgranar los matices de su relación, no solo como pareja, sino como individuos que han compartido una experiencia vital intensa. Vamos a ir más allá de los titulares y las especulaciones para analizar qué significa realmente tener a alguien así en tu vida, especialmente en el ojo público. ¿Es Kerem ese pilar de apoyo, esa persona en la que Hande puede confiar plenamente, pase lo que pase? Eso es lo que intentaremos descubrir hoy. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. No se olviden tampoco de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Dicho esto, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en la industria del entretenimiento turco y, por extensión, a nivel internacional. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkapm, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla sino también fuera de ella. Esta conexión instantánea y profunda traspasó la ficción para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans. Pero más allá del romance, lo que ha generado una fascinación particular es la aparente solidez de su vínculo. Se les ha visto juntos en innumerables ocasiones, apoyándose mutuamente en sus proyectos, celebrando sus éxitos y, lo que es crucial, demostrando un respeto y una admiración mutuos que trascienden las cámaras. La pregunta que nos ocupa hoy es si esta conexión va más allá de ser una pareja y se adentra en el terreno de una amistad profunda y una confianza absoluta, un verdadero lazo de confidentes eternos e incondicionales. Para comprender si Kerem es ese confidente eterno e incondicional para Hande, debemos considerar varios aspectos. Primero, la naturaleza de su relación. Comenzaron como compañeros de trabajo, compartieron la presión de liderar una serie de gran éxito y, con el tiempo, esa relación profesional evolucionó hacia algo mucho más personal. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y están bajo constante escrutinio, la longevidad y la profundidad de un vínculo son indicadores clave de su autenticidad. Hande y Kerem han demostrado una capacidad para navegar juntos los altibajos de la fama, las presiones mediáticas y las exigencias de sus carreras. Esta resiliencia en su relación sugiere que hay una base sólida de apoyo mutuo. Piensen en la cantidad de información que se filtra, las especulaciones constantes, los rumores que a menudo intentan empañar o magnificar la vida privada de las celebridades. En este contexto, tener a alguien en quien confiar plenamente, alguien que te entiende sin necesidad de explicaciones extensas, es un tesoro invaluable. La forma en que se expresan públicamente el uno del otro, a menudo con elogios sinceros y un respeto que parece genuino, nos da pistas de esa confianza. No se trata solo de decir te quiero, sino de reconocer públicamente las cualidades del otro, de aplaudir sus logros y de estar presente en los momentos importantes. La idea de confidente eterno e incondicional implica varias capas. Eterno sugiere permanencia, una relación que no se desmorona ante las primeras dificultades o las inevitables distancias geográficas o temporales que a menudo imponen las carreras. Incondicional significa que el apoyo no depende de las circunstancias, de los éxitos o fracasos, de los aciertos o errores. Es un amor y una lealtad que están ahí siempre, pase lo que pase. Vemos esto en Hande y Kerem. Consideremos la trayectoria de Hande. Es una artista joven que ha alcanzado un nivel de fama estratosférico. Ha tenido que lidiar con la presión de ser un ícono de belleza, una actriz admirada y al mismo tiempo, una persona con una vida privada. En este viaje, Kerem ha estado a su lado. Él mismo es un profesional experimentado que conoce de primera mano las exigencias de la industria. Esta experiencia compartida es un terreno fértil para la comprensión mutua. Puede ser que Kerem entienda las presiones de los rodajes maratonianos, las expectativas del público, la constante exposición mediática, de una manera que pocas personas fuera de su círculo íntimo podrían comprender. La incondicionalidad se manifiesta en las acciones.
Cuando uno de ellos enfrenta un desafío personal o profesional, el otro parece ser el primero en ofrecer su apoyo. Hemos visto a Kerem hablar con admiración de Ande, destacando su talento, su ética de trabajo y su personalidad. De igual manera, Ande ha expresado su afecto y respeto por Kerem. Estos gestos, aunque públicos, a menudo reflejan una dinámica privada más profunda. Un confidente eterno e incondicional no necesariamente tiene que ser una pareja romántica, pero en el caso de Ande y Kerem, su relación de pareja parece haber fortalecido precisamente ese aspecto de confidente. Piensen en las adversidades que ambos han enfrentado. La industria del entretenimiento puede ser brutal. El escrutinio público puede ser implacable. Las redes sociales, aunque una herramienta poderosa para conectar con los fans, también pueden ser un caldo de cultivo para la negatividad y la desinformación. En este torbellino, tener a alguien que sea un refugio seguro, alguien que te recuerde quién eres más allá de los focos, es fundamental. Kerem, con su temperamento y su forma de abordar las cosas, parece encajar en ese rol. Su madurez, su sentido del humor y su perspectiva de la vida parecen ser un contrapeso positivo para Ande. Además, la idea de eterno en una relación es un concepto poderoso. Implica una visión a largo plazo, una creencia en la fortaleza del vínculo a pesar del paso del tiempo y los cambios que la vida trae consigo. En el contexto de una pareja joven y exitosa, las presiones para mantener la relación son enormes. El éxito puede separarlos, las oportunidades profesionales en diferentes lugares pueden poner a prueba su unión. Si Ande ve a Kerem como su confidente eterno, significa que confía en que su relación tiene la capacidad de perdurar, de adaptarse y de seguir siendo una fuente de fortaleza. Y no olvidemos el factor de la comunicación. La base de cualquier relación de confianza profunda es la comunicación abierta y honesta. Aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas, la forma en que interactúan públicamente sugiere una comunicación fluida. Se respetan los puntos de vista del otro, se celebran las individualidades y se presenta un frente unido cuando es necesario. Esta comunicación no es solo sobre compartir alegrías, sino también sobre procesar miedos, dudas y decepciones. La imagen que proyectan de sí mismos como pareja y como individuos es importante. Ande, a pesar de su fama, ha mantenido una cierta humildad y una conexión con sus raíces. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un defensor de causas sociales y un individuo con una visión clara de lo que quiere en la vida. Esta compatibilidad de valores y visiones puede ser un factor clave en la construcción de una relación de confianza duradera. Entonces, ¿podemos afirmar categóricamente que Kerem es el confidente eterno e incondicional de Ande? Es una pregunta que por su naturaleza íntima, solo ellos dos pueden responder con total certeza. Sin embargo, basándonos en la evidencia pública, en su comportamiento, en la forma en que se apoyan mutuamente y en la aparente solidez de su relación, todo apunta a que sí, existe un vínculo muy profundo. La manera en que se miran, las palabras que eligen al hablar del otro, la manera en que comparten sus vidas con el mundo, todo sugiere una conexión que va más allá de la superficialidad. Pensemos en las personas que son nuestros confidentes eternos e incondicionales en la vida. Suelen ser aquellos que nos conocen profundamente, que aceptan nuestras imperfecciones, que nos animan a ser mejores y que están ahí para nosotros sin juzgar, cuando más los necesitamos. Y cuando encontramos a alguien así, ya sea un amigo, un familiar o una pareja, es un regalo. En el caso de Ande y Kerem, parece que han encontrado esa conexión el uno en el otro. La influencia de una relación así en la carrera y la vida personal de una persona es inmensa. Tener a alguien que te impulse, que te dé seguridad, que te ofrezca una perspectiva externa cuando te sientes abrumado, puede marcar la diferencia entre el éxito sostenido y el agotamiento. Ande ha demostrado una madurez impresionante en su carrera, y aunque su talento es innegable, el apoyo de alguien como Kerem, que entiende su mundo, es un factor que no se puede subestimar. Incluso si se separaran en el futuro, la experiencia de haber tenido a alguien así en su vida sería un legado valioso. La marca de un confidente eterno e incondicional es la de haber sembrado en el otro una semilla de confianza y seguridad que perdura, incluso si el camino se bifurca. Pero hasta ahora, la narrativa que observamos es una de una conexión que se fortalece con el tiempo. Para finalizar este análisis, quiero recapitular. Hemos explorado la naturaleza de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, analizando si Kerem puede ser considerado su confidente eterno e incondicional. Hemos considerado las diferentes facetas de esta idea, la permanencia, la lealtad, la comprensión mutua y el apoyo inquebrantable.
Observando su trayectoria juntos, la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras y la evidente admiración que se profesan, podemos inferir que sí, es muy probable que Kerem ocupe un lugar muy especial en la vida de Ande, actuando como ese pilar de confianza y apoyo. La fortaleza de su vínculo parece ser un reflejo de una conexión profunda que va más allá de las pantallas, construida sobre el respeto, la comprensión y un amor genuino. Y así llegamos al final de este vídeo. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Agradezco de corazón que hayan dedicado su tiempo a vernos. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem es el confidente eterno e incondicional de Ande? ¿Qué otros famosos creen que tienen vínculos similares? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y me encanta interactuar con ustedes. Su participación enriquece enormemente esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas y nos motiva a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les pueda interesar este tema. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.